Mi nombre es Evelyn Turner. Tengo 35 años. Recibí el mensaje a las 11:23 de la mañana un jueves, en medio de una reunión trimestral de estrategia donde todos fingían escuchar mientras secretamente miraban sus teléfonos debajo de la mesa. El mío vibró una vez, no urgente, no repetido, solo un zumbido casual único. No miré de inmediato. Estaba a mitad de una diapositiva sobre el crecimiento proyectado de ingresos cuando la vibración ocurrió de nuevo. Esta vez fue fantasma. Mis nervios ya anticipaban algo antes de que mi cerebro lo procesara. Miré hacia abajo. El remitente era Mark, mi novio de 2 años y medio, el hombre con el que había estado viviendo durante los últimos 8 meses en mi condominio. La vista previa solo mostraba la primera línea. Hola cariño, solo para que lo sepas. Algo en mi pecho se apretó. No era miedo, no era pánico, era reconocimiento. Esperé hasta que terminó la reunión. Sonreí, asentí, hice un comentario sobre volver a tocar el tema y salí con todos los demás. No me apresuré. No corrí. No me excusé antes de tiempo. Fui al pasillo fuera de la sala de conferencias, me apoyé contra la pared y abrí el mensaje. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera más despacio. Hola cariño, solo para que lo sepas. Empeñé ese viejo Rolex que estaba en tu cómoda para hacer el pago de mi préstamo estudiantil. Iba a incumplir de todos modos. Tú ganas buen dinero. Solo puedes comprar otro. Te quiero. El pasillo se sentía demasiado brillante, demasiado ruidoso. Alguien rió cerca. Una copiadora zumbó. Los teléfonos sonaban. Miré la pantalla. Ese viejo Rolex. No tu Rolex. No el reloj de tu padre. No el que me dijiste que nunca tocara. Solo ese viejo Rolex. Era un Submarine de 1971 que mi padre llevó todos los días durante 40 años. Lo llevó cuando trabajaba turnos dobles. Cuando me enseñó a montar en bicicleta. Cuando estuvo bajo la lluvia en mi graduación universitaria porque se negó a sentarse. Lo llevó en la cama del hospital cuando el cáncer finalmente se lo llevó hace 18 meses. Fue lo último que me dio. No en un momento dramático, no con un discurso. Simplemente se lo quitó de la muñeca, lo presionó en mi palma y dijo, cuídalo bien. Algunas cosas no se pueden reemplazar. Mi garganta se cerró. Caminé al baño más cercano, me encerré en un cubículo y me senté en la tapa cerrada como si mis piernas hubieran olvidado para qué servían. No lloré. Solo respiré despacio, controlado, como si estuviera bajo el agua. Mark no había preguntado. No había dudado. Ni siquiera sonaba culpable. Lo había empeñado, había usado su propio documento de identidad, había tomado el dinero y luego me dijo que podía comprar otro. Escribí mi respuesta con cuidado. Sin ira, sin acusación, solo 6 palabras. Gracias por hacérmelo saber. Miré el texto antes de enviarlo. Luego lo envié. 3 segundos después, mi teléfono vibró de nuevo. Corazones. Sabía que lo entenderías. Cariño. Eres la mejor. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No fue desamor, no fue incredulidad, fue claridad. No respondí. En cambio, abrí mis contactos y llamé a Rachel, una amiga de la Facultad de Derecho que había entrado en defensa criminal antes de pasarse a la práctica privada. Contestó al segundo timbre. Hola, Eve. ¿Todo bien? Tragué una vez. Pregunta hipotética. Eso nunca es buena señal. Si alguien toma propiedad personal que no le pertenece, la vende y lo admite por escrito, ¿qué es eso? Hubo una pausa. Luego, depende del valor. Unos $12.000. Otra pausa. Más larga esta vez. Eso es hurto mayor, felony theft. Apreté el teléfono con más fuerza, y si miente y dice que era suyo, entonces estás viendo fraude encima. Cerré los ojos. ¿Es tu novio? Preguntó Rachel con suavidad. Lo era. Silencio. ¿Quieres seguir adelante con esto? Pensé en la mano débil de mi padre cerrándose alrededor de la mía. En el peso del reloj en mi palma, en Mark diciendo, solo puedes comprar otro. Sí, dije. Quiero. Entonces documenta todo. Haz captura de pantalla del mensaje. Presenta la denuncia inmediatamente. Le agradecí, colgué y me puse de pie. En el espejo, parecía normal, compuesta,
Arreglada. Nadie habría adivinado que mi vida acababa de partirse limpiamente por la mitad. Esa noche, Mark llegó a casa como si nada hubiera pasado. Me besó la mejilla, preguntó cómo había sido mi día. Empezó a hablar de planes para el fin de semana mientras desempacaba la compra que había hecho con mi tarjeta de crédito, como siempre. Ese estrés por fin se fue, dijo alegremente. Deberíamos celebrarlo. Lo observé. A este hombre que había robado la única cosa que nunca podría reemplazar y pensaba que amor y emojis lo hacían aceptable. Claro, dije con calma. Celebremos este fin de semana. Sonrió, completamente ajeno. Y fue entonces cuando supe. No tenía idea de lo que se avecinaba. Antes de ese mensaje, antes del reloj, la casa de empeños, la denuncia policial, hubo una versión de mi vida que parecía estable desde fuera. Mark y yo nos conocimos hace 2 años y medio en la fiesta de compromiso de un amigo mutuo. Era encantador de una manera discreta. No ruidoso, no ostentoso. Escuchaba cuando hablaba, hacía preguntas reflexivas, recordaba detalles. En ese momento, eso me pareció madurez. Yo ya estaba establecida entonces. Buena carrera, mi propio condominio, independencia financiera de una forma que venía de años de ser cuidadosa, disciplinada y, si soy honesta, con miedo de depender alguna vez de alguien más. Mark estaba en transición. Esa era la palabra que le gustaba usar. Hablaba de potencial, de planes que siempre estaban a punto de concretarse. Los préstamos estudiantiles colgaban sobre él como una nube de tormenta permanente. Pero hablaba de ellos como la gente habla del clima. Desafortunado, inevitable, no era su culpa. Ya me pondré al día cuando las cosas se estabilicen, solía decir. Le creí. Al principio dividíamos las cosas a la mitad. Citas, viajes, compras. Pagaba su parte, a veces tarde, pero siempre con una disculpa y una promesa. Luego su coche necesitó reparaciones. Luego subió el pago de su préstamo. Luego reestructuraron su trabajo. Y de repente yo estaba cubriendo más cosas temporalmente. Solo hasta que se pusiera de pie otra vez. Cuando mi padre se enfermó, Mark fue de apoyo en las formas que contaban emocionalmente. Me llevó al hospital, me tomó de la mano en las salas de espera, me dijo que tomara tiempo libre del trabajo y que no me preocupara por nada más. Confundí eso con confiabilidad. Después de que mi padre murió, pasé por la fase de entumecimiento, manejando papeleo, cerrando cuentas, lidiando con el duelo de formas calladas y prácticas. El reloj llegó a casa conmigo. Lo puse en el cajón superior de mi cómoda, envuelto en el paño que mi padre siempre había usado para guardarlo. Mark lo vio una vez. ¿Qué es eso?, preguntó casualmente. El reloj de mi papá, dije. Por favor no lo toques. Asintió. Por supuesto que no. No pensé que necesitara decir más. 8 meses antes del mensaje, Mark se mudó a mi condominio. Tenía sentido en papel. Estábamos juntos todo el tiempo de todos modos. Su contrato de alquiler terminaba. Mi lugar ya estaba pagado. Lo hablamos como adultos. Lo que no hablamos, lo que no insistí lo suficiente, fue el dinero. Al principio insistió en contribuir. Luego se volvió inconsistente, luego simbólico, luego inexistente. De alguna manera, sin una sola conversación clara, me convertí en la que pagaba todo. Cuotas de hipoteca, servicios públicos, plataformas de streaming, compras, seguro del coche, factura del teléfono. Mi tarjeta de crédito se convirtió en nuestra tarjeta de crédito. Cuando lo mencionaba suavemente, Mark suspiraba y decía cosas como, «Sabes, odio sentirme como una carga». «Oh, ya estoy lo suficientemente estresado. ¿Podemos no hacer de esto otra cosa?». Así que dejé de mencionarlo. Mirando atrás, veo lo hábil que fue. No malicioso de forma dramática, solo practicado. Mark no robaba directamente. Absorbía mi dinero, mi espacio, mi generosidad, y cada vez que yo ajustaba, él se sentía más cómodo. Su madre, Linda, me adoraba, o al menos adoraba lo que yo representaba. «Es tan estable», decía Linda. «Es buena para él». Lo que quería decir era, me hace la vida más fácil. Su hermana mayor bromeó una vez en la cena, «Mark realmente ganó la lotería contigo». Todos rieron. Yo sonreí. Por dentro, algo se apretó, pero lo ignoré.
La verdad es que me gustaba ser necesitada. Después de perder a mi padre, ser la estabilidad de alguien me daba un sentido de propósito. Llenaba el silencio en mi condominio, me daba un rol: proveedora, solucionadora, amortiguadora. No me di cuenta de lo peligroso que era ese rol hasta el día en que Mark decidió que el recuerdo de mi padre era negociable. Porque cuando alguien se siente con derecho a tu apoyo durante suficiente tiempo, empieza a sentirse con derecho a tus límites también. Y una vez que eso ocurre, nada es sagrado, ni siquiera un reloj que nunca fue suyo para tocarlo. Para cuando me senté en ese cubículo del baño releyendo su mensaje, la relación ya había terminado. Solo que yo aún no había alcanzado esa realidad. Pero estaba a punto de hacerlo porque el siguiente paso no era emocional. Era legal. Y una vez que lo tomara, no había vuelta atrás. Para cuando entré en el estacionamiento de la comisaría, mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Había esperado adrenalina, miedo, dudas de última hora, alguna vacilación emocional que me haría quedarme en el coche, mirar el edificio y marcharme fingiendo que todo era un malentendido. Nada de eso ocurrió. En cambio, sentí la misma calma que sentí al firmar los papeles de cuidados paliativos de mi padre. El tipo de calma que llega cuando la decisión ya se ha tomado en un lugar más profundo que la emoción. Las puertas automáticas se abrieron y el olor a desinfectante y café viejo me golpeó de inmediato. Un oficial uniformado en el mostrador levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito presentar una denuncia, dije. Por hurto. Me señaló una silla y me dio una tablilla. Mientras escribía mi nombre, dirección y teléfono, mi móvil vibró de nuevo. Mark. No lo abrí. Entregué la tablilla y esperé. Unos minutos después, un detective de paisano se acercó. De unos 40 y tantos, ojos cansados, postura profesional. Soy el detective Harris, dijo. ¿Reportó un hurto? Sí. Me llevó a una pequeña sala de entrevistas. Paredes beige, mesa metálica, 2 sillas, sin ventanas. ¿Qué fue lo que tomaron?, preguntó, haciendo clic con su bolígrafo. Un Rolex Submarine de 1971. Pertenecía a mi padre. ¿Y quién lo tomó? Mi novio. Hizo una pausa, el bolígrafo suspendido. ¿Su novio vive actualmente con usted? Sí, pero el reloj nunca fue suyo. No fue un regalo. No tenía permiso. Desbloqueé mi teléfono y lo deslicé por la mesa. Tengo el mensaje de texto donde admite haberlo empeñado. El detective Harris leyó en silencio. Una vez, 2 veces, luego se recostó ligeramente. Usó la palabra empeñar, dijo. Y admite que le pertenecía a usted. Sí. ¿Sabe el valor? Aproximadamente $12.000. Fue entonces cuando su expresión cambió. No de forma dramática, pero lo suficiente. Eso lo pone en territorio de delito grave. Asentí. Eso fue lo que me dijeron. ¿Sabe dónde lo empeñó? No, pero usó su propia identificación. Asumo que hay papeleo. Lo habrá, dijo Harris. Las casas de empeño están obligadas a registrar todo. Tecleó notas en una tableta. ¿Tenía acceso al reloj por espacio compartido? Estaba en mi cómoda. Sabía que no quería que nadie lo tocara. ¿Y nunca le dio permiso? No. ¿Se lo dijo antes o después de la transacción? Después. Harris levantó la vista. Eso es importante. Exhalé lentamente. ¿Quiere presentar cargos? La pregunta fue directa. Sin juicio, sin presión. Pensé en los corazones de Mark, en «Solo puedes comprar otro». En la voz de mi padre. Sí, dije. Quiero. Harris asintió una vez. De acuerdo, abriremos una investigación. Dado el valor y la admisión por escrito, esto debería ser bastante directo. Se puso de pie. También pondremos una retención en el artículo si aún está en la casa de empeños. ¿Cuándo sabrá él? Pregunté. ¿Qué ha involucrado a la policía? Harris preguntó. Con suerte no hasta que estemos listos. Dudo. ¿Tiene algún plan próximo donde estará en un solo lugar? Casi me reí. Sí, dije. La cena del 60º cumpleaños de su madre mañana por la noche. Gran reunión familiar, reserva en restaurante. La boca de Harris se tensó ligeramente.
Eso facilitaría localizarlo. Se puso de pie. Seremos discretos. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, mi teléfono vibró de nuevo. Mark, esta vez seguido de un buzón de voz. Lo borré sin escucharlo. Esa noche llegó a casa alegre, relajado, orgulloso de sí mismo. ¿Sabes qué?, dijo, lanzando las llaves sobre la encimera. Por fin siento que puedo respirar de nuevo. Sonreí educadamente. Bien, dije. Empezó a hablar de la cena de mañana por la noche, de lo que iba a ponerse. De cómo su madre quería que todo fuera perfecto. ¿Sigues viniendo, verdad?, preguntó. Significaría mucho para ella. No me lo perdería, dije. Y lo decía en serio. La noche del sábado llegó vestida con normalidad. Mark estaba frente al espejo en nuestro dormitorio, ajustándose el cuello de la camisa que le había comprado meses atrás. Una de esas compras, solo porque, que solía hacer sin pensar. ¿Cómo me veo?, preguntó, alisando la tela. Bien, dije. No era mentira. Se veía bien, relajado, confiado, completamente ajeno. La cena del cumpleaños de su madre era en un restaurante elegante del centro. El tipo de lugar con iluminación tenue, manteles blancos y camareros que hablaban suavemente como si los secretos importaran allí. El tipo de lugar que señalaba estatus, familia, celebración. Mark estaba emocionado, casi eufórico. Mamá realmente se esmeró este año, dijo mientras se abrochaba la chaqueta. Mesa grande, viene todo el mundo. Qué bien, respondí. Fuimos en coches separados. Le dije que podría llegar tarde por trabajo. No lo cuestionó. Llegué al restaurante justo después de las 7. A través de las ventanas de cristal ya podía verlos. Toda la familia de Mark reunida alrededor de una mesa larga. Su madre, Linda, sentada en el centro, radiante de atención. Su hermano recostado en la silla, riendo. Tías, primos, familia, amigos, al menos 20 personas, una celebración. Me detuve afuera, tomé una respiración firme y entré. Mark me vio inmediatamente y saludó con la mano, dando palmadas al asiento vacío a su lado. «Llegaste», dijo alegremente. Estaba preocupado. «Te dije que vendría», dije, deslizándome en la silla. El camarero acababa de terminar de colocar los aperitivos cuando noté movimiento cerca de la entrada. 2 figuras, de paisano, paso decidido. Hablaron brevemente con el anfitrión, quien asintió y señaló hacia nuestra mesa. Mi pulso no cambió. Mark estaba a mitad de una historia, riendo, cuando los 2 oficiales se detuvieron junto a nosotros. «¿Mark Reynolds?», preguntó el hombre con calma. Mark levantó la vista, confundido, pero sonriendo. «Sí, soy el detective Harris. Esta es la oficial Chen», hizo una pausa. «Está usted bajo arresto por hurto mayor y fraude. Por favor, póngase de pie». La mesa quedó en silencio. Los tenedores se congelaron. Los vasos quedaron suspendidos en el aire. La sonrisa de Linda se derrumbó. «¿Qué?», susurró. «Esto no es gracioso». Mark rió una vez bruscamente. «Vale, ¿qué es esto, cariño?». Se volvió hacia mí. «¿Qué está pasando?». «Robaste el reloj de mi padre», dije en voz baja. «Lo empeñaste sin permiso». Su rostro perdió el color. «Pero te lo dije», dijo, con la voz quebrándose. «Dijiste que lo entenderías». «Dije gracias por hacérmelo saber», respondí. Luego presenté una denuncia policial. La oficial Chen dio un paso adelante. «Señor, por favor póngase de pie y coloque las manos detrás de la espalda». «¿Va en serio?». La voz de Mark subió. «Por un reloj». «Ese reloj pertenece a mi padre», dije. «Sabías exactamente qué era». Las esposas hicieron clic. Linda se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Alguien explíqueme esto ahora mismo». «Tu hijo robó un reloj de $12,000 de mí», dije con calma. «Lo confesó por escrito». El hermano de Mark murmuró. «Jesús. Ni siquiera lo usabas», protestó Mark mientras los oficiales lo guiaban. «Solo estaba ahí. Necesitaba el dinero», añadió desesperado. «No tenía opción». Me puse de pie. «No has pagado ni una sola factura en más de 2 años», dije. «Yo cubría todo,
Y elegiste tomar la única cosa que nunca puedo reemplazar. Linda extendió la mano hacia mi brazo, temblando. Por favor, ¿podemos hablar de esto? No tenías que hacerlo así. Cometió un delito grave, dije. No hay nada de qué hablar. Mientras lo llevaban hacia la puerta, Mark se giró. No puedo creer que me hagas esto, gritó. En el cumpleaños de mi madre. Lo miré a los ojos. No puedo creer que robaras el reloj de mi padre muerto y pensaras que estaba bien. Salí antes de que nadie pudiera detenerme. Detrás de mí, escuché que alguien decía suavemente, ya te dije que se estaba acostumbrando demasiado a su dinero. No miré atrás. La decisión estaba tomada y ahora las consecuencias estaban en marcha. El golpe llegó justo por la tarde del domingo. No fue un golpe educado, no del tipo que espera permiso. Fue seco, exigente, seguido del sonido de una llave entrando en la cerradura y deteniéndose en seco. Porque la cerradura había sido cambiada. Lo vi todo desde mi teléfono. La cámara Ring mostró a Mark de pie en el pasillo fuera de mi condominio, mandíbula apretada, hombros encorvados como si se preparara para una pelea. Detrás de él estaba su madre, Linda, aferrando su bolso contra el pecho, y su hermano mayor, Evan, brazos cruzados, ojos ya cansados. Mark giró la llave de nuevo. Nada. ¿Qué demonios?, espetó, sacándola y mirándola como si lo hubiera traicionado. Luego golpeó de nuevo, más fuerte. Evelyn, gritó. Abre la puerta. Esto es ridículo. No me moví. Me senté en el sofá, teléfono en la mano, escuchando por el altavoz. Evelyn, intentó de nuevo. Sé que estás ahí dentro. Toqué el icono del micrófono. Necesitas irte, dije con calma. Mark se quedó helado, luego se inclinó hacia la cámara. Vivo aquí. No, respondí. Estabas quedándote aquí. Tu nombre no está en la escritura. No está en un contrato de alquiler. Estás allanando. Linda dio un paso adelante, su voz temblorosa. Evelyn, por favor, hablemos como adultos. Tu hijo adulto me robó, dije. Podemos hablar a través de abogados. Evan se movió incómodo. Mamá, murmuró. Vámonos. Tiene razón. Mark se giró hacia él. ¿Estás de su lado? Robaste un reloj de $12,000, replicó Evan. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Es solo un reloj, espetó Mark. Fue entonces cuando abrí la puerta, aún con la cadena puesta. El pasillo olía a limpiador de alfombras rancio. El rostro de Mark se iluminó al verme, como si pensara que esto era un punto de inflexión. Era el reloj de mi padre, dije con calma. El hombre que me enseñó a montar en bicicleta. Que trabajó 3 empleos para pagarme la universidad. Que me tomó de la mano mientras moría. Ese reloj estuvo en su muñeca durante 40 años. Mark puso los ojos en blanco. Dios, estás siendo dramática, dijo. Tu papá ya se fue, Evelyn. Ya no lo necesita. Linda jadeó. Evan cerró los ojos como si le hubieran dado un puñetazo. Miré a Mark durante un largo momento. Luego asentí una vez. Gracias, dije. Eso confirma que tomé la decisión correcta. Di un paso atrás. Desenganché la cadena solo lo suficiente para deslizar una pequeña llave por la rendija. Tus pertenencias están en cajas. Continué. Unidad de almacenamiento abajo, unidad 12. Tienes 1 hora. El rostro de Mark se torció. No puedes simplemente echarme. Sí puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Linda extendió la mano hacia mi brazo. Si te devolvemos el dinero. No se trata de dinero, la interrumpí. Tomó algo irreemplazable y lo trató como basura. La voz de Mark se quebró. ¿Dónde se supone que vaya? Lo miré a los ojos firme e impasible. Eso ya no es mi problema. Cerré la puerta. Detrás de ella podía oírlo gritando. Linda llorando. Evan diciéndoles a ambos que pararan. Apoyé la frente contra la madera y respiré una vez. Luego me alejé. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin un nudo en el pecho. Pero la tormenta no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. El lunes por la mañana empezó con una llamada que me hizo caer el estómago. Señora Turner, dijo el representante con cuidado. Llamamos por varios cargos inusuales en su tarjeta de crédito.
¿Cuántos? Pregunté. Hubo una pausa mientras revisaba la pantalla. Aproximadamente $4.300 en las últimas 48 horas. Tiendas de lujo, electrónica, joyería. Por supuesto, Mark se había memorizado el número de mi tarjeta meses atrás, cuando solía hacer recados para nosotros. Cuando no lo pensaba 2 veces. Esos cargos son fraudulentos, dije. Cancelen la tarjeta inmediatamente. Congelaremos la cuenta y enviaremos el papeleo de disputa. Colgué. Tomé capturas de pantalla de cada transacción y llamé al detective Harris. Eso es fraude con tarjeta de crédito adicional, dijo secamente. Envíeme todo por correo. Lo hice. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales. Mark no perdió tiempo. Para el mediodía mi teléfono no paraba de vibrar. No con mensajes de él, sino de gente que apenas conocía. Amigos de amigos, conocidos lejanos, gente que nunca me había hablado directamente, de repente muy interesados en mi carácter. Abrí Instagram. Mark había publicado una larga historia, fondo negro, texto blanco. Escribió sobre su ex fría y sin corazón, sobre ser castigado por intentar sobrevivir financieramente. Sobre cómo lo habían echado sin previo aviso por alguien que siempre controlaba el dinero. Afirmaba que yo era controladora con las finanzas, que usaba el dinero para crear dependencia, que era calculadora, vengativa y más preocupada por objetos que por personas. Los comentarios inundaron. ¿Cómo pudiste hacer esto por un reloj? El dinero realmente cambia a la gente. Suena despiadada. Alguien encontró mi LinkedIn, luego mi correo de la empresa. Alguien más escribió directamente a mi empleador diciendo que deberían reconsiderar tener empleada a alguien que arma con dinero contra las personas que alguna vez amó. No respondí a nada de eso. En cambio, publiqué una sola cosa, un solo post. Sin lenguaje emocional, sin ensayo de autodefensa, solo hechos. Dado que parece haber confusión, mi exnovio empeñó el Rolex de mi padre fallecido sin permiso y lo admitió por escrito. El reloj está valorado en $12.000. Presenté una denuncia policial por hurto mayor. Desde entonces ha cometido fraude con tarjeta de crédito usando mi cuenta. Recibos adjuntos. Adjunté capturas de pantalla, su mensaje original, el recibo de la casa de empeños, las transacciones de la tarjeta. Luego cerré sesión. La marea cambió más rápido de lo que esperaba. Algunas personas borraron sus comentarios en silencio. Otras se duplicaron, insistiendo en que seguía estando mal por involucrar a la policía. Entonces el hermano de Mark, Evan, comentó públicamente. Mark, para. Sabes que lo que hiciste estuvo mal. Mamá te ha estado habilitando durante años y ahora enfrentas las consecuencias. Evelyn, lo siento por el reloj de tu padre. 1 hora después Mark llamó usando el teléfono de su madre. Estaba gritando antes de que terminara de decir hola. ¿Cómo te atreves a hacerme parecer un criminal? Tú mismo lo hiciste, dije con calma. Evan se supone que está de mi lado. Tal vez esté cansado de verte tomar de la gente. No tomé de ti, gritó Mark. Te amé. Amaste lo que te proporcioné, respondí. Hay una diferencia. Hubo una inhalación brusca. Te vas a arrepentir de esto, siseó. Me aseguraré de que todo el mundo sepa qué tipo de persona eres realmente. Tengo tu confesión por escrito, dije. Buena suerte. Colgó. Esa tarde el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa llamó. Habían recibido un correo de Linda, la madre de Mark, acusándome de ser vengativa y manipuladora financieramente, exigiendo acción disciplinaria. Mi gerente, Clare, revisó todo con calma. Jesús, Evelyn, dijo finalmente, tu ex se está desmoronando. Eso está quedando claro. Nosotros nos encargaremos, dijo. No te preocupes por tu trabajo. Terminé la llamada y me recosté en la silla. Mark pensó que la presión pública me haría ceder. Pensó que torcer la historia reescribiría la verdad. Estaba equivocado y las consecuencias solo se aceleraban. La sala del tribunal olía ligeramente a papel viejo y desinfectante. Me senté en la segunda fila, manos cruzadas en el regazo, espalda recta, ojos al frente. Había aprendido rápido que cualquier muestra de emoción, demasiado fría o demasiado blanda, sería interpretada, diseccionada y utilizada como arma. Mark estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje que ya no le quedaba bien.
Había perdido peso. Estrés tal vez, o la realidad de las consecuencias finalmente presionando. Detrás de él estaba su familia. Su madre, Linda, aferraba un pañuelo como si fuera un salvavidas. Su hermano, Evan, miraba al suelo. Y luego estaba su padre, Richard Reynolds. No esperaba verlo. Mark lo había descrito una vez como ocupado, siempre trabajando, siempre cansado, no cruel, solo ausente de la forma callada y habitual que puede ser igual de dañina. Richard parecía más viejo de lo que recordaba, hombros encorvados, ojos agudos, aunque agudos con algo que parecía mucho arrepentimiento. La fiscal comenzó metódicamente. Expuso la cronología, la confesión por mensaje de texto, los registros de la casa de empeños, la reclamación falsa de propiedad, el fraude con tarjeta de crédito cometido después del arresto. El defensor público de Mark intentó enmarcarlo como un malentendido entre parejas románticas. Un hogar compartido, dijo, recursos compartidos, emociones a flor de piel. La jueza ni siquiera pareció impresionada. Consejero, dijo secamente. Le envió un mensaje diciendo que tomó su propiedad y la vendió. ¿Dónde está exactamente el malentendido? La sala quedó en silencio. El abogado de Mark carraspeó. Mi cliente creía que tenía permiso implícito. La jueza levantó una ceja. ¿Preguntó? No, su señoría. Entonces no tenía permiso. Era así de simple. Durante un receso, Linda me acorraló en el pasillo. Por favor, susurró con urgencia. Se enfrenta a tiempo en prisión. Los cargos graves arruinarán su vida. Él mismo la arruinó, respondí. Está recibiendo ayuda, terapia. Ahora lo entiende. No, dije en voz baja. Entiende que lo atraparon. Su boca se abrió y luego se cerró. Fue entonces cuando Richard dio un paso adelante. Linda, dijo con firmeza. Para. Ella se quedó helada. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, continuó, voz baja pero firme. Nosotros permitimos que ocurriera. Mark apareció detrás de ellos, ojos cansados, voz frenética. Papá, dile que retire los cargos. Richard miró a su hijo durante un largo momento. Pagué la facultad de Derecho que abandonaste, dijo. La escuela de negocios después de eso. Cubrí tu alquiler hasta que te mudaste con ella. ¿Cuándo termina? El rostro de Mark se torció. ¿Entonces tú también me abandonas? Te estoy dejando enfrentar las consecuencias, respondió Richard. Tal vez eso es lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Se fijó la fecha del juicio. 3 meses después. La fiscal ofreció un acuerdo de culpabilidad, 1 año de prisión, 2 años de libertad condicional, restitución completa. Mark se negó. Pensó que aún podía hablar para salir de esto. Estaba equivocado. Y esa negativa le costaría caro. Porque esto no era sobre malentendido. Era sobre entitlement encontrándose con la realidad. Y la realidad no negocia. El día de la sentencia llegó en silencio. Sin espectáculo, sin milagros de última hora, solo paredes grises, bancos duros y el peso de la inevitabilidad presionando en la sala. Mark se puso de pie cuando llamaron su nombre. Parecía más pequeño de alguna forma, menos seguro. La confianza que solía llenar habitaciones con facilidad casual había sido reemplazada por algo frágil y defensivo. La jueza ajustó sus gafas y revisó el expediente una última vez. Señor Reynolds, comenzó, ha demostrado un patrón de entitlement y desprecio por la propiedad ajena. Mark miró al frente. Robó un recuerdo familiar. No mostró remordimiento genuino. Mientras estaba en libertad bajo fianza, cometió crímenes financieros adicionales. A lo largo de estos procedimientos, ha culpado a todos menos a sí mismo. Los hombros de Linda comenzaron a temblar. El tribunal considera que una sentencia de prisión es apropiada. Mark finalmente levantó la vista. 18 meses en prisión estatal, 3 años de libertad condicional al salir, restitución completa de $12,000 por el reloj, más $4,300 por fraude con tarjeta de crédito. Linda dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Las rodillas de Mark flaquearon. Se agarró del borde de la mesa como si la sala se inclinara. Esto es una locura, dijo con voz ronca. Todo por un reloj. La jueza no se inmutó. Nunca fue solo un reloj, respondió.
Fue su elección tomar algo que no le pertenecía. El mazo cayó. Ese sonido, seco y final, cortó todo. Mientras los oficiales se acercaban, Mark se giró hacia mí. «Espero que estés feliz», escupió. «Destruiste mi vida». No respondí. No quedaba nada que decir. Linda pasó corriendo hacia la salida, sollozando. Evan se puso de pie lentamente, rostro demacrado, y la siguió. Richard permaneció sentado hasta que todos los demás se fueron, mirando sus manos como si las viera por primera vez. Fuera de la sala, Linda me encontró de nuevo. «Te amaba», dijo desesperada. «Podrías haber hablado con él». «Podría no haberme robado», respondí. «Él tomó la primera decisión». Me miró como si la hubiera golpeado. Me alejé. 2 semanas después, la casa de empeños liberó el reloj una vez que el papeleo se aclaró. Pagué los $3.200 que Mark había recibido por él, más tasas e intereses, casi $4.000 para recuperar mi propia propiedad. Valía cada centavo. El reloj se sentía más pesado en mi mano de lo que recordaba. No físicamente, emocionalmente. No lo usé. Lo puse en una caja de seguridad en el banco donde permanecería hasta que estuviera lista. Mark fue transferido a una instalación de mínima seguridad. Linda escribió cartas, largas, emocionales, pidiéndome que reconsiderara, que mostrara misericordia. No respondí porque misericordia sin responsabilidad es solo permiso. Y yo había terminado de dar permiso. El tiempo no cura todo, pero sí revela patrones. Pasaron 6 meses después de la sentencia. Meses tranquilos, del tipo donde nada dramático ocurre en la superficie, pero todo debajo se reorganiza lentamente. Recuperé mi rutina. Trabajo, gimnasio, noches que me pertenecen de nuevo. El condominio se sentía diferente sin las cosas de Mark esparcidas por todas partes. Más limpio, más ligero, como si el espacio hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. No hablé mucho del caso ya. La gente del trabajo dejó de preguntar. Los amigos pasaron a otros dramas. La vida, como siempre hace, siguió adelante. Mark no. Evan se puso en contacto primero. Un mensaje corto, torpemente redactado, cuidadoso. «Hola, sé que esto puede ser raro. Solo quería decir que lo siento por todo. Nos encontramos para un café una semana después». Se veía cansado, mayor. «Siempre ha sido así», admitió, mirando su taza, tomando cosas, esperando que todos los demás lo limpiaran. «Cuando éramos niños, robó mi bicicleta y la vendió por entradas a un concierto. Mamá dijo que yo ya era demasiado grande para ella de todos modos. No dije nada. Supongo que todos nos acostumbramos». Evan continuó. «Tú fuiste la primera persona que no lo hizo. Eso se quedó conmigo». Linda, por otro lado, nunca paró. Cartas, correos, mensajes desde números bloqueados. Siempre el mismo tema. «Está sufriendo. Ha aprendido la lección. Este castigo es demasiado». Ninguno de ellos mencionó a mi padre. Ninguno mencionó el reloj. Richard se divorció de ella en silencio. Sin escándalo, sin anuncio, solo papeleo y distancia. Evan me dijo que fue la gota que colmó el vaso después de décadas de excusas y evasión. Richard finalmente dijo lo que debió haber dicho años atrás. «Basta». Mark no manejó bien la prisión. Según Evan, alternaba entre culparme a mí, culpar a sus padres, culpar al sistema. Todos menos a sí mismo. Cuando salió antes de tiempo, 8 meses por buena conducta, Linda lo recibió de inmediato. En semanas ya se quejaba de las reglas de libertad condicional, toques de queda, pruebas de drogas, requisitos de reporte. Como si lo trataran como a un criminal, al parecer dijo. Luego vino lo inevitable. Mark consiguió un trabajo en un restaurante como parte de los términos de su libertad condicional. Salario mínimo, largas horas. 2 meses después fue arrestado de nuevo. Había estado sustrayendo efectivo de la caja registradora. Al parecer sentía que estaba mal pagado. Violación de libertad condicional, nuevos cargos. De vuelta a la cárcel, esta vez más tiempo. Cuando lo supe, no sentí satisfacción. Sentí confirmación. Bethany, la prima de Mark, alguien que siempre me había caído bien pero con quien nunca estuve cerca, me escribió de la nada. «Gracias.
Escribió. Sé que suena extraño, pero tal vez si alguien lo hubiera detenido antes, las cosas no habrían llegado tan lejos. Lo siento por el reloj de tu papá. Fue imperdonable. Guardé ese mensaje, no como validación. Como cierre. Empecé a salir de nuevo lentamente, con cuidado, con límites que antes no sabía cómo articular. Así conocí a Daniel. No me barrió de los pies, no se abrió paso con encanto en mi vida. Hizo preguntas, pagaba sus propias cuentas, nunca asumió acceso a nada que no se le ofreciera explícitamente. La primera vez que notó el reloj de mi padre fue cuando se lo mostré una noche, sacándolo con cuidado de la caja de seguridad. No me lo puse. Solo lo sostuve en la palma, el peso familiar, anclante. Daniel no preguntó cuánto valía. No preguntó por qué lo guardaba. Lo estudió en silencio un momento, luego dijo, eso no es solo un reloj. Eso es historia. Tenía razón. Los arañazos, los bordes gastados, el cierre flojo que había sido ajustado más veces de las que podía contar. Eso era la vida de mi padre medida en tiempo. Algunas personas ven objetos. Otras ven significado. Mark me había mostrado qué tipo de persona era. Daniel me mostró algo completamente diferente. Y esa diferencia importaba más que nada. Es extraño cómo el silencio se vuelve noticeable solo después de que el caos se va. Un año después de que todo terminó, mi vida se sentía tranquila. No vacía, solo calmada. Sin discusiones de medianoche, sin estrés financiero disfrazado de contratiempos temporales. Sin vigilancia constante sobre qué podría desaparecer después. El trabajo era estable. Mi hogar volvía a sentirse mío. Mark ya no formaba parte de mi realidad diaria. No porque hubiera ganado, sino porque había salido completamente del patrón. Linda intentó unas cuantas veces más. Correos desde direcciones desconocidas, mensajes vagos sobre perdón y familia, y dejar el pasado atrás. No respondí. El cierre no requiere participación de ambas partes. Daniel lo notó temprano. Nunca insistió, nunca presionó. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio en la sala, preguntó, ¿alguna vez extrañas a quién pensabas que era? Lo consideré. No, dije honestamente. Extraño a quien pensaba que tenía que ser para mantenerlo. Asintió. Eso fue suficiente. El reloj permanece donde pertenece. No en mi muñeca, no en exhibición. En una caja de seguridad envuelto con cuidado, preservado no como accesorio, sino como legado. En ciertos días lo saco. No me lo pongo. Solo lo sostengo. El peso me recuerda las manos de mi padre, sus valores, las cosas que me enseñó sin discursos. Sobre todo, me recuerda la lección que aprendí demasiado tarde, pero aprendí completamente. El amor no da derecho a alguien a cruzar tus límites. El apoyo no significa rendición, y la generosidad nunca debería costarte tu dignidad. Mark creía que porque le había dado todo lo demás, tenía derecho a tomar lo que más importaba. Estaba equivocado. Algunas cosas no están en venta. Algunas líneas, una vez cruzadas, son permanentes. Y a veces lo más fuerte que una mujer puede hacer no es venganza. Es negarse. Negarse a explicar. Negarse a negociar. Negarse a permanecer disponible para personas que confunden bondad con debilidad. No destruí su vida. Dejé de sacrificar la mía. Eso no es crueldad. Eso es claridad. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte con esta historia. No porque fuera dramática, no porque fuera impactante, sino porque fue real. Historias como esta no terminan con aplausos ni venganza. Terminan con límites, con silencio, con elegirte a ti misma cuando nadie más lo hará. Si alguna vez te han hecho sentir culpable por proteger lo que importa, tu tiempo, tus recuerdos, tu dignidad, este es tu recordatorio. No eres cruel por decir no. No eres insensible por negarte a ser usada. Y no estás equivocada por dejar que las consecuencias hagan su trabajo. Gracias a todos los que compartieron experiencias similares, ofrecieron apoyo o reconocieron silenciosamente partes de su propia vida en esta historia. Si esto resonó contigo, siéntete libre de dejar un comentario. Tu historia podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Y si quieres más historias sobre límites, consecuencias y fuerza silenciosa, no olvides dar like, compartir y suscribirte.
Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, cuídate.